los doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo. Amaury García, neurocirujano. Y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión. Por dos estrellas de la medicina, el doctor Nelson Rodríguez Monegro y el doctor Amaury García. Buenos días. Buen día, Eladio. Buen día a los amigos televidentes. Buenos días, don Amaury García, del número del Distrito Nacional, aunque es de Altamira. Y de Altamira. De los que escaparon de Altamira. Muy buenos días. Agarramos en trampa ya. Sí, muy buenos días, amigos televidentes, muy buenos días. Cada mañana, 6 de la mañana, ustedes pues nos siguen en este programa que pretende cada día posicionarse en sus espacios, sobre todo para hablar de salud, para hablar de algo más que salud, discutir los temas palpitares que nos incluyen a los dominicanos, dentro y fuera del mundo, de este país. Como por ejemplo, Amaury, Nelson, aparece una nota de prensa en la primera plana. Expendio de alcohol será sin horarios en diciembre. Nada más desafortunado, señores, miren, nada más desafortunado. Yo pienso que nosotros pudiéramos dedicar varios programas, Así es, varios programas, a ver los impactos que tienen deleterios, los impactos negativos del consumo del alcohol y cómo el Estado Dominicano, de manera irresponsable, se ha hecho una tradición ya en la República Dominicana, que el ministro del Interior anuncie que se abren los alambiques a partir de tal fecha en la República Dominicana. ¿Qué es lo que se abre? Los alambiques, sí, se abren las bodegas, vamos a beber, sin límite de tiempo y sin empate, como decía la dominicana de espectáculo de la otrora Yad Veneno, decía, no, abierto. Y esto, señores, ¿hasta dónde hay conciencia de lo que significa que a un país que tiene que sacar de su presupuesto de atención primaria, de manejo de enfermedades transmitidas por vectores, de enfermedades crónicas no transmisibles, dedicarla a atender el problema del trauma, donde la República Dominicana representa el segundo país a nivel mundial en muertes por lesiones, por los llamados accidentes de tránsito, y nosotros nos destapamos, el ministro del Interior dice, bueno, ya a partir de qué fecha es que... en diciembre. Del día 10. Del día 10. Del día de diciembre, ¿no? Ajá. Los dominicanos no tienen límite prácticamente para beber. Existe una veda en la República Dominicana que de lunes a viernes es hasta la medianoche, hasta las 11. Hasta las 12 de la noche. Y los fines de semana, pues esto se extiende hasta las 2 de la mañana, tengo entendido. Mira, Mauri, yo estoy seguro que en cualquier país que se precie de civilizado, normado, esta noticia es un escándalo. Óigame, usted tiene 2 periodos en los cuales se incrementan las muertes, no solamente por accidentes de tránsito, sino muertes relacionadas directamente con el incremento de la ingesta de alcohol, que son en la época de Semana Santa y en la época navideña. Y resulta que conociendo cuáles son las estadísticas, que nos ponemos a contar los muertos, a ver si esta Navidad o esta Semana Santa superó al anterior, o si los operativos de contención con los organismos de protección social, más los organismos de la policía y el AMET, es decir, todo un operativo y una inversión grandísima para tratar de mantener sobre todo a los conductores alejados de las bebidas alcohólicas. Y sin embargo nosotros en esas 2 épocas se levanta la restricción de venta de bebidas de alcohol, es decir, rumba abierta para baile.
yo no entiendo un contrasentido más grande que ese. Es decir, nos pasamos todo el año contando los muertos de los accidentes de tránsito, yendo al Darío Contreras o al Ney Arias Lora o al Alpino. traumatológico, Alpina, a todos los hospitales que tienen un área de atención a trauma y tirando preocupación por la alta mortalidad, por accidentes de tránsito, por la cantidad de discapacitados que se quedan, que cómo afecta a la familia, a la sociedad, los huérfanos, todas esas cosas. Sin embargo, en Navidad. Ahora, yo me pregunto, o pregunto más bien, porque si me pregunto tengo que responderme yo mismo. Yo pregunto, realmente con este tipo de situaciones, para mí aberrante, ¿cuál es la necesidad de amanecer bebiendo romo, aguardiente? Es decir, Ninguna, pero... óyeme, de lunes a jueves, usted tiene que, el horario es hasta las 12 de la noche. Usted ha visto que la mayoría de los accidentes y situaciones que son incidentes de muerte por arma de fuego, por cuestiones de arma blanca, por riña, la mayoría de esas ocurren precisamente después de las 10 de la noche, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, de gente que está exhausta de beber bebida alcohólica, de gente que no ha dormido lo suficiente, que está agotado, en fin, donde los ánimos se encrispan. Entonces, ¿por qué nosotros seguir manteniendo esta situación? Óigame, eso es un contrasentido y no es más que una medida populista y por eso estamos como estamos. Amaury, Sí. cuando una persona ingiere alcohol y conduce un automóvil, ¿qué pasa en el cerebro de esa persona? Mira, es una interesante pregunta porque el alcohol se ha considerado durante muchos años como la droga que adquirió licencia. Legal, ¿verdad? es legal. Que se legalizó. Sin embargo, señores, el alcohol produce cuando es un depresor del sistema nervioso. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros ingerimos alcohol, nosotros inicialmente Nos sentimos nos happy, sentimos felices. contentos y es el Ajá. estado en el que nos encontramos. Pero el alcohol, de hecho, es un depresor. Disminuye la capacidad de alerta. Cuando el alcohol ya llega a ocupar prácticamente todo el sistema nervioso, entonces la capacidad de nosotros mantenernos en equilibrio, de sostener una conversación, se pierde. Y ustedes pueden ser testigos de cómo el que se embriaga, el que se emborracha, pues pierde la capacidad de hablar con claridad, porque se inhibe la capacidad que tiene nuestro sistema nervioso de conectar con las estructuras dianas, se pierde. Entonces, ¿qué ocurre? El sujeto que tiene la necesidad de tener una atención para 100%. conducir un vehículo, obviamente que la pierde. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que, para concluir mi comentario, es una irresponsabilidad de marca mayor lo que hace el ministro del Interior de dar como una noticia, y además la prensa. Y en primera plana, Y la prensa se hace eco de esta noticia de una manera, entiendo yo, malsana. ¿Por qué? Porque esa no es la función del Ministerio del Interior, estar dando declaraciones y noticias de esta naturaleza. Esto es una aberración dentro de sus funciones, porque, señores, el luto y el empobrecimiento de naciones como esta está basado en, precisamente, nosotros celebrar que a partir de tal fecha, cuando la gente tiene unos dineritos, entonces vamos a hacer todo lo posible para desgraciarnos la vida. Entonces yo pienso que nosotros tenemos que crecer y hacer el desarrollo personal y el desarrollo institucional, el desarrollo de esta nación de manera sostenible, que sea perdurable en el tiempo, y tenemos que cambiar. Tú sabes que la prensa se ha especializado en dar noticias negativas, es decir, los casos
de situaciones negativas, usualmente son las que provocan el morbo y ocupan primera plana. Y la imitación, doctor. Entonces, para mí, el título está mal, porque ese es un título, digamos, alegórico, es un título que pudiera decirse que están anunciando algo bueno, y como la característica de la prensa es que se destaque en cuestiones negativas, debió haber sido el título: se incrementarán los problemas sociales de muerte, Exacto, de violencia intrafamiliar, pero es una de prensa infanticidio, responsable. como consecuencia de la liberación de la restricción a el expendio de bebida alcohólica. Ese debió haber sido el título. Y cuando se traten las cosas así, evidentemente que le va a generar un control, porque evidentemente que es una medida de corte populista, esa que se toma mi buen amigo Monchi Fadul en Interior y Policía. Otra información preocupante es la exigencia de los camioneros, de la insistencia que tienen de manera permanente de circular por el malecón. Y se ha denunciado, se ha dicho, Obra Pública lo ha reiterado, el ayuntamiento también, que esa movilidad de todos esos camiones que circulan por el malecón podría afectar toda la estructura vial del malecón. Pero este grupo de personas que entiende que está por encima de todos, sigue insistiendo en que hay que permitir que esta gente circule por el malecón. Y si ustedes circulan por esa vía, nosotros encontramos camiones a las 10 de la noche, a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana, todas las horas, está circulando Pero que hay una disposición, En franca violación de la ley. hay una disposición municipal, una ordenanza, así se llaman las normativas municipales, que prohíbe la circulación de vehículos pesados por la avenida George Washington, sobre todo el tramo, si mal no recuerdo, que va desde la Máximo Gómez hasta la avenida Camaño, que es la parte final de la George Washington. La llamada del puerto, ¿no? Pero vamos a ver qué va a ocurrir con respecto a las autoridades, si se van a imponer los como camioneros, siempre, como vamos a siempre. ver si se van a imponer los camioneros o se va a imponer el buen juicio, es decir, qué es lo que va a ocurrir ante esta amenaza, porque ellos amenazan prácticamente con paralizar el país, ¿ves? Es decir... No, y lo logran, porque aquí tradicionalmente el chantaje que hemos tenido, así es. Y las autoridades han cedido al chantaje de estos grupos que se han confederado, porque el interés económico y el poder que se le ha permitido a estos personeros, que lamentablemente provocan muerte, provocan lesiones gravísimas y se manejan como accidentes, no ha tenido hasta este momento la respuesta que corresponde. Mire, cuando aparece un camión, usted tiene que ponerse a la derecha inmediatamente, Sálvese quien porque es un peligro eminente. Esa persona que utiliza esa maquinaria de alto tonelaje, en ocasiones, mira, ustedes se imaginan un mamú, ustedes se imaginan un elefante que empieza a trotar y se desplaza a 20 kilómetros, si intenta frenar, llega la cantidad de peso que maneja, cuando lo intenta hacer, no puede él sostener. Entonces, estos camiones, estas patanas que llevan cientos de toneladas, usted lo ve que transitan por estas vías y a la velocidad sobre que 60, van. 70 kilómetros, 100 kilómetros por Así hora. es. Y cuando se desprende... Y el tema de la contaminación ambiental con respecto al tema de contaminación del aire que respiramos, porque esos camiones trabajan con diésel y el diésel es mucho más contaminante. Es decir, en una área, digamos, primero es de los pocos sitios donde la gente, digamos, de escasos recursos va a recrearse. Así es. Y en segundo lugar, son puntos eminentemente turísticos. Guivia, por ejemplo, Óyeme, siempre está lleno. Pero claro, es decir, óyeme, y mantenemos, aparte del tema del tránsito, el tema del deterioro de la avenida por vehículos de alto peso, bueno, pues también hay un problema de salud. Pero vamos a ver qué va a ocurrir, porque hasta dónde han llegado ya los empresarios del transporte, porque no son sindicatos, vamos a estar claros, empresarios del transporte, hasta dónde han llegado.
todos tienen partido político ya. Quieren partido. Bueno, No tienen. Ya No, tienen. en el caso, por ejemplo, del presidente de Fenatrano, caramba, el nombre se me escapa, este señor tiene un partido político. Y los otros tienen ahí en turno que le aprueben su partido. Así es. Ubiere, Marte, todos quieren partido político. El presidente de Fenatrano, que es una institución, es una autoridad en este país. Aquí no se mueve una carga, y eso es una conquista de la Federación de Transportistas, lo que es Fenatrano, pero esa gente hoy día se ha convertido no solamente en un poder en materia de transporte, Un monopolio. sino que en materia económica son un poder real y hasta tienen partidos Tú políticos. sabes que tú tienes Wow. óyeme, tú sabes que tú tienes una empresa y tú no puedes movilizar tu carga con tus propios camiones, que tienes que utilizarlo de ellos Eso es obligatoriamente. mafia, doctor. Eso es un monopolio. Eso es un cartel. Ese es un Es un monopolio. cartel. Sí, Pero es un veremos monopolio. cómo seguiremos en Hay, este país. hay otra noticia también que me gustaría leerla, Mira, hay porque noticias ahí de los corresponde. mira, la famosa Confederación de Partidos Políticos de América Latina y del Caribe, la COPAL, Están concluye reunidos aquí. hoy sus Confederación sesiones. permanente. La Confederación Permanente de Partidos Políticos Latinoamericanos, la COPAL, hoy concluye De esa su adicción, reunión. de esa adicción yo no quisiera que hablemos, de la ¿Por qué? adicción de los políticos ¿Y por y qué? cómo han hecho, ha transformado nuestras vidas. La política es necesaria, la política es la ciencia más pura. Lo que ocurre, Eladio, y es importante que nosotros como comunicadores a esta hora de la mañana le digamos a la población que la política como ciencia y como arte de hacer y de trabajar para el bien común es probablemente la actividad humana más noble. El problema es la perversidad De los en- políticos. en la actividad política de algunos políticos, pero no que a para nada. propósito de políticos, los médicos mandaron un mensaje claro de que estaban desprotegidos, que necesitaban una nueva dirección que lo defienda y lo proteja. Por eso nos dieron una abrumadora victoria. Ariel Suero. Waldo Ariel Suero. Yo pienso que bueno, ya lo hemos dicho, lo conversamos ayer y lo O sea, estaban conversamos desprotegidos antes los de médicos. ayer, que las declaraciones funestas, y he dicho, la persona número uno que debe agradecer, a quien debe agradecer Waldo Ariel Suero, que él sea el presidente hoy, con casi el 80%, se llama el doctor Ramón Alvarado. Y Eso es con grave lo que tú dices. Pero claro, gravísimo, gravísimo, por no saberse manejar, por no saber administrar su función, y eso lo digo responsablemente, porque Por eso que él no te llama. decir, oye, que los médicos a partir de 1 de enero van a tener que definirse entre dos de sus empleos, es desafortunado. Este proceso está gestándose, aquí lo que hay es que buscar la fórmula, como ya hemos discutido acá, para Ahora, que no. para que nosotros como actores principales de la salud del pueblo podamos hacer jornadas que sean adecuadas en el tiempo y que recibamos lo que corresponde para vivir dignamente. Eso es lo que hay que hacer. Mira, la función principal del gremio de los médicos, evidentemente que quien lo preside es defender los intereses de los médicos, es decir que eso es así. Sin embargo, yo he visto algunas declaraciones que a pesar de que muchos pudieran verla en un tono, digamos, desafiante, enconado, pero sí lo he visto un poco conciliador en el sentido de que él ha dicho que él es más maduro. Es decir, yo vi una declaración donde dice, ya yo tengo más madurez, pero eso no quiere decir que no haya perdido, digamos, el carácter y la tenacidad de exigir, digamos, reivindicaciones para los médicos. Eso está correcto. Entonces, yo creo que aquí no hay que esperar, digamos, una situación difícil entre el gremio y las autoridades de salud pública. Aquí lo que debe hacerse es precisamente que puedan trabajar en conjunto para fortalecer el sistema de salud en la República Dominicana y como yo dije anteriormente, si no mal no recuerdo en el día de ayer, pues que esté a la altura de las necesidades de salud de la población. El colegio médico es un ente que por ley, digamos que es asesor
en materia de salud del Ministerio de Salud Pública. En materia de Ese tipo de relación tiene que estar, digamos, más del unida. Estado, doctor, del Estado. Sí, porque pero con la del categoría de Estado. colegio, a eso es a lo que A llega. eso va. Ahora, entonces yo creo que por ahí es que hay una situación, digamos, difícil, es innegable desde el punto de vista sanitario en la República Dominicana, que implica verdaderamente desarrollar una serie de políticas. Hay un tema de inversión, hay el anuncio por parte de la presidencia de la precariedad de recursos. Sin embargo, yo creo que en su momento, y mira, uno tiene que abocarse a buscar, digamos, dentro del contexto que está, dentro de las posibilidades económicas que tiene el país, pues cómo tú puedes derivar recursos de áreas menos prioritarias hacia la salud, porque evidentemente que la inversión en salud es muy baja en la República Dominicana y eso tenemos que trabajarlo. Y fíjate, yo hago una propuesta. Quien más tiene recursos, de acuerdo al 4% del PIB, es la educación. Sin embargo, esa, en términos absolutos, cada año sube. Es decir, como sube el Producto Interno Bruto, entonces, ahora mismo de 119.000 millones, educación pasa a tener 129.000 millones de pesos. Wow. ¿Tú sabes lo que significa eso? Entonces, Eso es incontable. óyeme, No. ¿cuál es la propuesta? Es decir, que lo que es el crecimiento vegetativo de ese presupuesto, pues solamente la colita, lo que significa lo que aumenta producto del incremento del Producto Interno Bruto, valga la redundancia, pues se pase para salud. Estaríamos hablando ahora de que esos 10.000 millones de pesos que están no en excedente, porque en educación falta muchos recursos, falta muchas cosas por hacer, están dentro de iniciando un proceso de transformación de la educación, pero esos 10.000 millones de pesos que pudieran pasarse hacia salud, pero ¿para qué? Realmente para hacer una inversión inteligente en que yo diría que debiera exclusivamente llevarse a fortalecimiento del desarrollo del primer nivel de atención. Y le voy a poner un ejemplo. El año que viene ha de inaugurarse el Hospital Luis Eduardo Aibal, que tiene una gran inversión y que va a ser uno de los hospitales más modernos de todo el Caribe. Pero ¿qué ocurre? Que en ese entorno donde está el Hospital Luis Eduardo Aibal, hay una población que supera con mucho a la de muchas provincias en la República Dominicana. Esos barrios carenciados. Entonces, ¿están resueltos los problemas ahí ya, Nelson? Entonces, ¿qué ocurre? Que si... Frente a María Auxiliadora. Oye bien, entonces, ¿qué ocurre? Que si no se generan o se crean las unidades de atención primaria en esos barrios, ese hospital nuevo a los 3, 4, 5 meses va a estar desbordado en demanda de servicios de salud, de problemas que pueden resolverse en la cabecera de su vivienda. Es decir, vamos a invertir en todos esos barrios, en lo que sería, digamos, la creación de por lo menos algunas 200 o 300 unidades de atención primaria con una buena estructura, con buen recurso humano y buena tecnología apropiada para el nivel, para que la gente vaya a esos sitios y los hospitales no estén demandados. Por ejemplo, con el tema de los incrementos de febriles, que tú tienes el tema del dengue, que tiene los virus respiratorios circulando, la amenaza de que pueda aparecer el Zika, con una población totalmente virgen para esa enfermedad que no existe en la República Dominicana. Eso incrementaría a la gente que tiene fiebre. Pero van a los hospitales de tercer nivel. Eso debe resolverse en un primer nivel. Y eso, Nelson Rodríguez Monegro, yo pienso, Eladio Hernández, que nos hemos quemado. ¿Usted sabe lo que significa que usted se ha reprobado en una materia? Aquí nos hemos reprobado en la materia que se llama atención primaria. La ley es lo suficientemente clara, transparente, no da lugar a equívoco cuando plantea la necesidad de que nuestro sistema dominicano de seguridad social, el pilar donde descansa la zapata, es precisamente en la atención primaria. Y nosotros en materia de atención primaria hemos sacado prácticamente cero. Y por esa razón nosotros tenemos grandes debilidades, que nuestros pobres recursos que tenemos ahora para el año entrante serán 60.000 millones. Eso se hace
menos aprovechable cuando no tenemos organización en la atención primaria. Vámonos Doctores, a una pausa. sí, vámonos a una Vámonos a pausa, porque antes de irnos a la pausa, recuérdense que se firmó en el año 1978 que íbamos nosotros a iniciar el sistema de atención primaria y estamos en el 2015. Regresamos. Hablan los doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo. Amaury García, neurocirujano. Y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión. Yo iba a saludar de nuevo. Continuamos con Hablan los doctores. Señores, hoy vamos a hacer aprovechar no al político, no al viceministro, vamos a aprovechar al pediatra. Así al pediatra, hablando de algo que los niños no les gusta. Los niños cada vez que ven al pediatra se imaginan, e incluso algunos pediatras se auxilian de una enfermera, de un asistente para que les ayude con el tema de la puya, como le dicen en Puerto Rico. Las vacunas. Edward Heegner, estamos hablando de año 1700, es el padre de la inmunología moderna. Jonas Salk da al mundo la posibilidad de empezar la erradicación de enfermedades. Eso comenzó con la viruela. Con el caso de la viruela. ¿Y qué es una vacuna? Bueno, una vacuna, digamos que está constituido por biológicos y las vacunas no tienen una finalidad más que despertar el aparato inmunológico del cuerpo para producir anticuerpos que ataquen los antígenos que tienen bacterias, que tienen virus. Es decir, agentes que producen enfermedades. Entonces, cuando el organismo se expone a esos virus, esa bacteria, y no tiene una memoria inmunológica producto de que anteriormente no ha estado en contacto con el mismo, pues desarrolla la enfermedad. Entonces, la vacuna lo que busca es, utilizando el material genético, que puede ser un material inactivado o puede ser vivo atenuado, entonces se disminuye la capacidad de producir enfermedad, pero se deja intacta la particularidad que tiene de generar la creación de anticuerpos. Entonces, de manera artificial, con una vacuna, usted, de manera artificial o de manera natural, usted genera, digamos, una situación en el cuerpo que lo expone a un componente del virus que es el que produce los anticuerpos, pero no que produce la enfermedad. El organismo genera los anticuerpos y cuando se expone en tiempos posteriores al virus salvaje, al virus que genera la enfermedad, pues ya los anticuerpos creados por el mecanismo de vacuna lo atacan y lo destruyen. Okay. Entonces, esto podríamos decir, Nelson, que es como en el organismo nuestro se da como una especie de guerra cuando aparece una enfermedad y que lo que procura las vacunas es que por medio de esas pequeñas sustancias que tú dices, que tú expones al organismo, le pones un poquito de ese virus, de esa bacteria, y entonces el organismo fabrica la forma de protegerse. Cuando viene entonces el real problema. Digamos que tú, por ejemplo, haces una especie de simulación, ¿verdad? Es decir, es un ejercicio donde, mira, los virus, la bacteria, tienen componentes que son los que generan los anticuerpos por parte del el organismo. Entonces, ¿qué es lo que se ha logrado mediante los avances científicos? Es aislar ese componente antigénico. Cuando digo antigénico, es la partícula que es capaz es la partícula que es capaz de producir anticuerpos. Entonces, tanto los virus como la bacteria tienen
esas partículas, que la más de las veces están en su pared o en su cápsula, son proteínas. Entonces, mediante los avances científicos se aíslan esas proteínas y entonces se le suministran al cuerpo para que se genere la producción de anticuerpos. O, en otro caso, pues, se toman los virus y se pasan por un proceso en la cual la capacidad de virulencia, la capacidad de producir enfermedad, entonces, digamos que se le disminuye. Pero siguen siendo virus. Siguen siendo virus atenuados. Exacto. Ustedes han visto la corrida de toro. Sí. Ustedes nunca han visto que el torero torea al toro sin que antes vaya un tipo en un caballo con un lanza y lo jalonea. Eso se llama un jalón y le clava eso en el lomo al toro. ¿Para qué? Para desangrar un poco al toro y que el toro pierda fuerza. De modo que tú nunca has visto a un torero toreando ya en un toro. la parte final, sobre todo, cuando va No, desde el inicio. Antes Antes de torear, sí. tú ves que le ponen una lanceta Sí. arriba. Sí, pero viene un tipo en el caballo con un jalón y le clava eso. Criminales. Y sangra. Porque si no, el torero no podría hacerlo con el toro con toda su fuerza. Con toda la elegancia que lo hace frente a alguien atenuado. Claro, entonces lo ablanda. Entonces, precisamente esos procesos en los que son sometidos virus y bacterias para atenuar, lo que hacen es que disminuyen la fuerza de producir enfermedad, pero dejan intacta la fuerza de producir los anticuerpos. Entonces, hay varios tipos de... Escúchame, Nelson, vacunas. Sí. Esa es la finalidad de las vacunas. Las vacunas buscan que el niño... El cuerpo, niño y adulto. Exacto, cualquiera. pero sobre todo en el caso Claro, que más nos ocupa, ¿verdad? Que ese ser que está empezando a crear los sistemas inmunológicos en un ambiente que es desconocido para él, entonces le proveemos esa sustancia para que su cuerpo se defienda. ¿Cuáles son las principales vacunas que existen en el mundo para proveer protección a los niños? ¿Y qué relación tiene eso con la edad de los niños? O sea, ¿en qué medida se incrementa o no? Pero yo primero quería, como para ilustrar, es decir, en el tema de la inmunidad. Es decir, tú tienes que la inmunidad puede ser natural o artificial. Natural es, digamos, cuando el organismo se expone a un virus, digamos, el virus de la del tuberculosis. sarampión, virus del sarampión. A una gente le da sarampión, y entonces esa persona queda inmunizada para toda la vida, no vuelve a tener sarampión. Es ¿Por decir, qué ocurre eso? precisamente, el virus cuando se introduce, que produce la enfermedad, también genera anticuerpos. Y esos anticuerpos van a atacar al virus. Y ya cuando intenta entrar de nuevo pero ya tú llegaste, Sí, por eso se crea inmunidad permanente. A quien le da sarampión no vuelve a padecer sarampión. Precisamente por eso. Sí, y en la primera instancia le dio la enfermedad, porque él no tenía ningún tipo de protección. Entonces, se generan los anticuerpos y posteriormente cuando se expone al mismo virus del sarampión, ese anticuerpo que le cierra la puerta. La memoria inmunológica se despierta, es decir, ya lo reconoce e inmediatamente lo neutraliza. Tú estuviste por aquí. Entonces, eso es lo que se llama inmunidad natural. Inmunidad natural activa, porque de manera natural se introdujo el virus y de manera activa se produjeron los anticuerpos. Pero cuando usted entonces a un niño le pone la vacuna vacuna contra el sarampión, entonces usted le está administrando el virus atenuado, es decir, un virus que no es capaz de producir el cuadro normal del sarampión. Usualmente esa vacuna lo que produce es un malestar en el sitio de la inoculación donde se hace el pinchazo para ponerla, o desarrollar algún malestar leve general, una febrícula, una erupción tenue. Hace una especie como de mini sarampión, ¿verdad? Con la finalidad de crear esos anticuerpos. Esa es una inmunidad activa artificial. ¿Es normal entonces que al niño que le ponen esa vacuna le dé un poquito de fiebre? Claro, le da un malestar. Pero lo que quiero es definir el concepto. Fíjate que en este caso es artificial. ¿Por qué artificial? Porque
no se le introdujo de manera natural, sino que por un procedimiento médico se le llevó el virus atenuado. Pero es activo porque el material antigénico capaz de producir anticuerpos, pues despierta el aparato inmunológico del niño y genera los anticuerpos. De modo que al que se vacuna es como si ha tenido la infección y ya tiene activada la memoria para cuando se ponga al virus natural ya no se enferma. Le cierra la puerta. Esa es la inmunidad natural, activa. Principales vacunas, Nelson. Pero existe una inmunidad, digamos, natural pasiva. ¿Por qué? ¿Cuándo es pasiva? Cuando yo en vez de ponerle el antígeno que genera anticuerpos, le pongo los anticuerpos. Y eso puede ser natural. Por ejemplo, una madre le pasa anticuerpo al niño. Es decir, Con la leche, ¿no? La no, leche materna. y a través de la sangre, de la placenta. Exacto. Por eso la mayoría de los niños difícilmente tienen infecciones importantes en los periodos, en los primeros iniciales. Es decir, ¿por qué? Porque la madre le pasa anticuerpo. Entonces, es natural porque la madre que se lo está pasando. Es pasiva porque el niño no genera los anticuerpos, sino que la madre que se lo ha pasado. ¿Se entiende el concepto? Sí. Entonces, así se divide los tipos de inmunidad. Ahora, ese ha sido un avance sumamente importante en la humanidad. El tema de que podamos contar con vacunas hoy que pueden prevenir enfermedades. Se logró erradicar la viruela, es decir, la viruela era una causa de gran mortalidad. mortalidad. Bueno, Europa en toda Europa se diezmó, sí, prácticamente. Y además los que quedaban vivos quedaban totalmente desfigurados. Así es. Decir, entonces, el polio. El poliovirus ya prácticamente en toda América está erradicado y casi estamos al tris de, igual que la viruela, que está erradicada en el mundo entero, no hay casos de viruela en ningún lado, solamente existe el virus en los laboratorios, que no sé para qué lo preservan, que lo que debieran es eliminar también eso, porque ahí viene el tema de la guerra biológica. De la seguridad biológica. ¿Tú te imaginas ahora mismo que ya la vacuna de la viruela no se utiliza? Es decir, prácticamente la población del mundo es sensible a la viruela si viniera de nuevo. ¿Tú te imaginas lo que pudiera ocurrir si se libera ese virus que está en algunos laboratorios? Bueno, pero está erradicada. El polio está al tris de erradicarse. Existen contagios de polio salvaje en Pakistán, en parte de la India, es decir, pero ya prácticamente en el mundo, es decir, en pocos años será erradicado esa enfermedad. Y todo negro, estamos llegando al final de nuestro programa. Concho, es que es un tema muy amplio. Sumamente amplio. ¿Cuáles son las primeras vacunas que se deben dar a un niño o una niña que nace el día de hoy? Desde que nace, el primer día o al otro día de nacimiento, se le pone la vacuna contra la tuberculosis, la BCG. Okay. Esa vacuna no impide que le dé tuberculosis, pero sí impide la forma más grave de tuberculosis, que es la tuberculosis miliar pulmonar y la meningitis tuberculosa. Pero también se le pone la vacuna contra la hepatitis B. Luego en el segundo mes... ¿Eso es desde que nace? Desde que nace. Luego en el segundo mes, entonces, se inicia lo que es la triple, bueno, hoy se usa la penta, que es una vacuna que tiene 5 vacunas juntas. Tiene la vacuna contra la difteria, la vacuna contra el tétano, la vacuna contra la tosferina, la vacuna contra la hepatitis B y la vacuna contra el Haemophilus influenzae. Es decir, es una vacuna que comienza a producir inmunidad. Eso es ya a los 2 meses. 2 meses. Sí, entonces esa se repite a los 4 y se repite a los 6 meses. Okay. Entonces, al año y medio se le da un refuerzo y entre 4 y 5 años otro refuerzo. Entonces, cuando cumplen 1 año de edad, se le pone otra triple viral que tiene la vacuna contra el sarampión, la papera y la rubeola. Es decir, que haya otra. Esa se utiliza a los 15 meses, entre 1 año a 15 meses, una dosis de esa vacuna. Se han introducido nuevamente en República Dominicana una vacuna como son la del rotavirus, que es para prevenir problemas diarreicos producidos por ese virus, y la vacuna del neumococo, que es la que protege contra infecciones respiratorias y que es la primera causa de muerte en el mundo
en niños por debajo de 5 años. ¿Cuál la es esa? neumonía ¿Cuál es esa? Contra el neumococo. Y Es que, decir, ahora mismo se está estudiando la posibilidad en República Dominicana de introducir la vacuna contra el virus Del del papiloma papiloma humano, que es el por la que sí- asociación que tiene tan alta con el cáncer cérvico-uterino. sí, sobre todo que se plantea hacer esta administración antes de que la mujer empiece a tener sexual, o sea, que esté sexualmente no, activa. exactamente, Que es una finalidad que obviamente, si tú utilizas la vacuna después que ya el virus está potencialmente en el organismo, pues no tendría Es decir, el la edad sentido. para el inicio de esa vacunación está entre los 9 y 14 años. 14 Es decir, años, que es la etapa pre vida exactamente. sexual. Incluso, bueno, se está estudiando ahora mismo cómo comenzarlo en la escuela pública, porque ahí tú tienes, digamos, una población cautiva de la mayoría de los niños. ¿Cuál ha de esa sido edad. la República Dominicana, Nelson, ya al final de La Paloma? ¿Cuál ha sido el resultado que tenemos en la República Dominicana con las políticas de vacunación? No aquellos programas que tienen, que vienen Mira, como, sino la política permanente. No, mira, El ¿qué famoso tenemos PAI, ¿no? ¿cuál ha sido el resultado de esas vacunaciones? Que si ustedes mal no recuerdan, quien más incentivó el tema de la vacunación fue un ministro de salud que se llama Amiro Pérez Mena. Y se dice que fue, Ella- se Del dice, PRD, ¿no era? se dice era que, del PRD, que era ha sido epidemiólogo, uno de los mejores ministros. pero él comenzó con todo ese tipo de los esquemas de vacunación. Mira, en República Dominicana hoy en día no existe polio, en República Dominicana no existe sarampión, en República Dominicana no existe rubeola ni el síndrome de rubeola congénita, que son malformaciones que tienen los niños cuando se infectan de la madre que tiene en el periodo del embarazo, sobre todo en los primeros meses se infecta con rubeola. En República Dominicana está bajo control absoluto la difteria, es decir, que aquí aparece un caso al año. Y 2 eso es casos, producto, naturalmente. producto de la vacunación. Se ha reducido sustancialmente el tema de la toferina, es decir, aquí aparecen, qué sé yo, 7, 8, son tan 10 escasas casos. que la mayoría de los médicos que no estamos vinculados con este tipo de enfermedades nos resulta a veces hasta chillón. El sarampión no existe. En fin, yo creo que... ¿Se vacunan a las mujeres, Nelson? Sí, la vacuna, sobre todo a las mujeres se vacuna contra el tétano. Esa vacunación de la mujer contra el tétano ha hecho que prácticamente desaparezca lo que es el tétano neonatal en la República Dominicana. Es decir, a las mujeres se le pone 2 dosis de vacuna contra el tétano, es otra vacuna que se pone y que tenemos que incentivar, porque es una vacuna, la del tétano, que luego del refuerzo de los 4 o 5 años que se le pone a los niños con la DT, difteria, toferina, tétano, se pone otro refuerzo a los 10 años y desde ahí en adelante, cada 10 años se pone una vacuna para reforzar. ¿Qué ocurre en República Dominicana? Que la mayoría de los adultos no se vacunan contra el tétano. De ahí es que nosotros por año tenemos entre 40 y 50 casos de tétano en adultos que la mitad de ellos fallecen. Entonces hay que incentivar el uso de la vacuna contra el tétano, sobre todo en áreas rurales, gente que está trabajando en la agricultura. Hay mucho que decir de lo que es la vacuna, pero lamentablemente llegamos al... Pero tenemos ya una idea más acabada. Señores, Así es. el viernes da la parte final a esta semana de Hablan los Doctores y el próximo lunes será un encuentro nuevamente donde haremos entrega de la propuesta que tenemos cada semana a las 6 de la mañana en su espacio matinal de Hablan los Doctores. Pero a una cosa, un acontecimiento, antes no teníamos la presencia del ingeniero Ángel Acosta y acabo de verlo que acaba de hacer su entrada, así que... A ti te gusta mucho bregar con Ángel. Tú sabes que Ángel fue el presidente de la Federación de Karate. Y un hombre tan grande, oye. Entonces evítate problemas con Ángel, ¿tú entiendes? Porque tira más los pies que los gallos. Bueno, Pasen buen fin de semana y nos vemos el buenos lunes, días. Dios mediante. Hablan los doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo. Amaury García, neurocirujano. Y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión. Con una apuesta
puesta en escena imponente y extraordinaria. Sábado 5 de diciembre, Palacio de los Deportes, 8.